la palabra en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 y 5. De hace como aproximadamente 2 semanas y pico, el Señor ha estado tratando una palabra conmigo y yo realmente no quería comentarla, pero bueno, aquí el Señor sabe todo lo que hace. Y hace una semana volví a leer la palabra y el Señor me llevó a este versículo. Dice así: hoy leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra: después que partieron del monte Or, caminó del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Edom, contra Dios y contra Moisés, y le dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El tema de la prédica se llama Mira a Jesús. Dice la palabra que el pueblo de Israel, si nos vamos al libro de Números, era guiado por Moisés, porque Dios levantó a un hombre, ¿verdad? Este hombre libertador, para sacar de la opresión que vivía en Egipto. Y los va a llevar a un lugar que se llama la tierra prometida. La palabra dice tierra que fluye leche y miel. Pero cuando el pueblo va llevando cada territorio, conquistando, el libro de Números lo que más resalta es que el pueblo de Israel tenía una constante queja hacia el alimento, queja hacia Aarón, hacia Moisés. Se quejaban porque ¿para qué nos sacaste de este lugar de Egipto para pasar para trabajo? Vamos a estar aquí con hambre. Mira todo lo que estamos, a pesar de que ellos estaban viendo el poder de Dios revelándose a sus vidas. Ellos veían la manifestación, que se abría el Mar Rojo, que venía la nube la columna de fuego, súper poderoso. Y a pesar de eso había queja. Dice la palabra que no solamente eso, sino que llegó a tal punto que Aarón y María, dice la palabra, murmuran también contra Moisés. Y murmuraron porque él tenía una mujer que era cusita, no era perteneciente a la creencia o cultura mismo de ellos. Y dice el Señor que Dios oyó, Dios lo vio. Siguen estas quejas, el Señor los envía a la tierra prometida para que espíen a Canaán. Manda 12 espías y de los 12, 10 dijeron cosas negativas. O sea, imagínate cómo estaba el corazón del pueblo de Israel. Pero cuando vemos aquí en Números 20, que cuando dice, después partieron del monte Or, caminó del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. La palabra desanimó significa en el hebreo estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo.
El significado en el diccionario significa estar cansado, desfallecer, fatigar, flaquear, rendirse, decaer. Entonces, el desánimo no vino, vemos aquí, el desánimo no vino por casualidad. El desánimo vino por una serie y consecuentes quejas constantes delante de la presencia de Dios y quejas delante del líder que Dios había levantado. En este momento era Moisés. El desánimo trae como consecuencias, más adelante lo podemos ver allá, dice que nos cansamos, nos enojamos, mostramos inconformidad, murmuramos y nos quejamos. Esto estaba experimentando el pueblo de Israel. Y me llama la atención porque la palabra principalmente va hacia mí, ¿verdad? Porque no voy a hablar algo que yo no he sido enseñada y corregida. El pueblo de Israel empezó a experimentar cansancio, enojo, inconformidad, murmuraciones, fastidio, había ingratitud. Y Dios estaba viendo todo eso. Si vemos en el capítulo más adelante por qué el pueblo se desanimó, ahí en Números capítulo 20 dice así. Mire por qué pasó esto. Lo voy a buscar en mi Biblia mejor porque ahí no está completo. Un poquito antes. No voy a entrar, no vamos a ver. Dios le dice a Israel que se acercara a Edom para conquistar esta tierra. Edom. Ellos habían tenido una victoria, más o menos estudié un poquito, si me pelo me corrigen al final. Ellos habían tenido una victoria en este lugar. Y Dios le dice, en este lugar vayan, donde está aquí, por aquí, le dice, vayan a Edom para que tomen esta tierra y la rodean. La tierra prometida es esta que está aquí, Canaán. O sea, vean lo cerca que está, de aquí a aquí. Y ellos estaban aquí y ellos dijeron, ya esto es pan comido, ya estamos en la tierra prometida, fácil. Vamos a pasar de aquí a acá. Y en este lugar el Señor le dice, devuélvete y ve a Edom y lo vas a tomar, a conquistar. Entonces el rey Edom mandó un mensajero, un hombre, a este lugar y le dice esto, le mando a decir este mensaje y le dice, pero él respondió, no pasarás. Y dice, y salió Edom contra él y con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, ¿verdad? Y se comió ahí, se aisló de él. Cuando el pueblo sabe, Israel sabe esta noticia, ellos dicen que se están devolviendo por el camino porque Dios les mandó a que rodearan a Edom y después le dice, ve a Edom y vas a rodearlo por el desierto. Cuando ya estaban aquí en la tierra prometida, cerquita, Dios le dice, vas hacia Edom y vas a rodear esta tierra en el desierto. Y cuando el pueblo iba de camino, empezó a desanimarse. ¿Por qué Dios me introduce otra vez a este lugar? ¿Por qué Dios me está retrocediendo? Si ya yo estoy cerca de lo que Dios me ha dicho, si ya yo estoy cerca de lo que el Señor me ha prometido, ¿por qué Dios mete retroceso y empieza a cambiar mi dirección? Y ellos empiezan a murmurar. Y dice en el capítulo del Números 25, dijo,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, no había alimento, estaban pasando trabajo. Dios los introdujo en ese desierto. Ahora yo me pregunto, para Dios no hay problema, para el Señor no es problema Edom ni su gente, ni sus armas. Para Dios no es problema, porque Dios con un rayito de fuego podía haberlos destruido. Pero para el Señor era más importante que el pueblo de Israel enfrentara a sus enemigos, no a Edom, no a ese pueblo, los enemigos que estaban estorbando en su corazón. El enemigo principal, que es lo que estamos hablando, era la murmuración, la queja, el cansancio, el desánimo, el agotamiento, la frustración. Y Dios quería tratar con el pueblo de Israel para que quitara eso de su corazón, porque Dios no iba a permitir que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida con un corazón sucio, un corazón quejoso, lleno de amargura, con la misma mentalidad de Egipto. Y a veces nosotros, yo cuando meditaba en esta palabra, nos vemos reflejados en el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios va siempre a trabajar de la misma manera como trató con el pueblo de Israel. Dios no nos va a dar algo que no ha sido trabajado en nuestros corazones. Dios no nos va a dar las bendiciones de que Él nos ha prometido o que nos ha revelado a cada uno de nosotros, si no es porque primero Dios ha trabajado con nuestro corazón. El Señor es astuto y Él sabe todo, o sea, hasta lo más profundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Llevarlos por el desierto a que ellos pasen trabajo. Quería enseñarles algo. Si vemos en el siguiente, la palabra dice, Santiago capítulo 1 versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La versión NTV significa, se me fue. Ya va. El COVID te deja así, a veces se te olvidan las cosas. Señor nos ayude. Ok. En la NTV dice esto: pues el que duda es inestable en todo lo que hace. El Señor estaba tratando con el pueblo de Israel con su inconstancia, con la duda. Un día pensaba de una manera y otro día pensaba de otra manera. Un día estaba bien y un día estaban mal. Se alegraban porque tenían maná, se entristecían porque no había, porque la carne ya le llegó hasta las narices. Entonces, ¿qué es lo que Dios está interesado realmente? ¿Cuál es el interés para tratar con nosotros? ¿Cuál es el interés? ¿Qué quiere formar? ¿Qué quería Dios formar al pueblo de Israel? El Señor está interesado es que ellos tuvieran el carácter de Cristo, o que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no se forma fácil como ellos lo querían. Nosotros somos hijos de Dios y somos escogidos, y a veces nosotros queremos todo fácil. Pero el carácter de Cristo se forma ¿en dónde, hermanos? En la angustia, en el dolor, en la escasez, en la incomodidad. Ahí es donde Dios nos enseña. Dios estaba enseñando al pueblo de Israel un proceso
digo que el libro de Números todo es palo parejo, hablando coloquialmente. Es palo porque es disciplina todo el tiempo. Y Dios a veces nos mete en ese proceso para cambiar nuestra conducta. Mira lo que dice la palabra, Romanos 12:2. Dice así. ¿Qué dice ahí? Está ahí mismo, anterior. Romanos 12:2 dice esto. Y no os adaptéis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mantenerme constante en el carácter de Cristo. Dios quiere cambiar, Él está empeñado en cambiar mi manera de pensar. Él está empeñado en cambiar mi manera de hablar, porque nosotros no somos como este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestro reino está en los cielos. Nosotros somos de Cristo. Nuestro reino es celestial. Este mundo está gobernado por las tinieblas. Este mundo está gobernado por Satanás. Si nosotros nos dejamos gobernar por el sistema del mundo, Satanás va a oprimirnos. Pero si nos dejamos gobernar por lo celestial, por lo espiritual, entonces el Señor nos va a empezar a caminar caminos de victoria, de poder y de gloria, porque ahí está el poder de Dios. Y el pueblo de Israel no lo podía ver, no lo podía entender, porque la mente estaba cauterizada por los pensamientos del pasado de Egipto. Mi forma de pensar, de analizar las cosas o de verlas. Hay un propósito, hermano. Yo me veo a mí misma. Hay un propósito. Hay promesas de Dios para nosotros. Y a veces nos vemos en ese desierto. Y nos vuelve a introducir en el desierto. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a Edom, quería que venciera un enemigo. Ese enemigo no era Edom. El enemigo estaba aquí. Y aquí. El enemigo está en el corazón. La constante queja, la murmuración, los malos pensamientos. Ahora quiero que vean esto. Éxodo 16:8 dice así. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en harturas, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Con qué hemos murmurado contra él? Dice que nosotros qué somos. Y después dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Yo le quiero contar una experiencia y esto es para edificar. Para edificar. Y eso me lo trajo el Señor a mi mente hace como 5 días. Estaba meditando 4 días y me lo trajo así y como que háblalo. Hace como 8 años, cuando estábamos aquí, ya Pastora Fátima se recuerda, iniciamos una actividad evangelística con una hermana que está fuera del país y con mi hermana que también está fuera del país. Y las tres estábamos aquí y estábamos llenas del fuego de Dios por implementar ese propósito para predicar la palabra de Dios en los liceos, en las escuelas, y estábamos buscando al Señor en ayuno, oración. Ahora, bueno, si le preguntan a los hermanos, ya le van a echar todo el cuento. Eso era un fuego que había, y mientras tú busques a Dios, Dios te va a hablar y te va a mostrar, te va a empezar te va a hablar. Y el Señor nos dio
un proyecto queríamos predicar en las escuelas, en los liceos, y lo hicimos. Entonces lo presentamos al pastor. Pastor, queremos. Y Dios estaba en el asunto, hermano. Y el pastor, gloria a Dios, el pastor dijo: no, ya va. Y nos echó así el frenazo, ¿verdad? De freno. Y nosotros quedamos así. Pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? En una oportunidad estuvimos un tiempo en oración y ayuno. Y nos fuimos valga la referencia, en un lugar en la plaza del centro, que hay hermanos que predican allí. Y nos vamos a llegarnos allá y vamos a sentarnos. Esos hermanos Dios los usa bastante y no los conocíamos realmente, no nos conocían nada, pero nos llegamos allá, vamos a hacer que vamos a escuchar nada más. Y una se sentó allá, la otra se sentó por allá y yo me senté por aquí. Y escuchando el hermano la palabra tremenda y encendido en el fuego, cuando el hermano termina de orar, de hablar, él empezó y solito se fue hacia donde estaba la hermana Yamile, la otra hermana, le ministró palabra y me dio palabra. A las 3 nos dieron la misma palabra que el Señor, lo que le estábamos pidiendo, y era como una confirmación. Entonces, en mi corazón y en nuestro corazón nos sentimos como apagados. Oye, ¿por qué pasó esto? No entendíamos, como un desánimo. Pero cuando estamos desanimados, podemos hacer o pensar o decir cosas, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y no es que hablamos mal, sino que dudamos, pues. Pero es que Dios está conmigo también. Si Dios me habló, Dios está conmigo. Y dudamos de la autoridad que Dios ha colocado enfrente de nosotros. Y me recuerdo eso. Y hablamos y bueno, oramos. Pero yo después de ahí sentí mal. Yo sentí algo en mi espíritu que me quebra, no sé, que me apartó, que sentí que el Espíritu Santo se alejó. Y yo empecé a preguntarle: ¿qué pasó, Señor? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empecé a buscarle las dos, porque mi hermana y yo Y esa misma noche el Señor me mostró un sueño y que yo me veía en un espejo y había salido un brote en la frente, un poquito así, y aquí, y a la otra también. Inmediatamente el Señor me llevó a la palabra que dice: Aarón y María murmuraron contra Moisés. Murmurar es pecado. Y no tanto que había hablado mal, sino que había como dudado de la autoridad que Dios había colocado delante de mí o delante de nosotros. Inmediatamente, hermano, eso fue como corriendo y: Señor, perdóname, Señor. Y me empecé a humillar: Espíritu Santo, perdóname. Y empecé a pedirle al Señor que en oración y ayuno, hermano, porque el Espíritu Santo se había como que apartado. ¿Qué es lo que pasa? Dios está interesado, hermano, antes de darnos las promesas, es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Puede ser muy de Dios todo, pero si no somos maduros, Dios no nos los va a dar. Dios no los va a dar. Y Dios lo prometió
y quizás en su tiempo se cumplirá, pero en ese momento que pasamos esa prueba, ese proceso, Dios dijo, no, todavía no, así no. Entonces, desde ahí, oye, más nunca, dije yo, me vino un temor de Dios, porque Dios utiliza las personas con autoridad para corregirnos. Hay algo de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, a humillarnos. Y no es fácil, hermano. No es fácil. Pero ahí está Cristo. Ahí está Dios trabajando en nuestros corazones. Dios está viendo la actitud de nuestro corazón. Mira lo que dice Efesios 4, 29 al 30. Dice en la versión Palabra para Todos, lo voy a leer desde aquí. No digan malas palabras, sino palabras que ayudan y animen a los demás, para que lo que hablen y animen, lo que hablen le haga bien a quien lo escuche. En la versión TLA dice que es necesario que nosotros hablemos bien. Dios quería enseñar al pueblo de Israel a no quejarse, ni a murmurar unos con otros. Dios le quería dar la victoria a todo el pueblo de Israel. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice que somos uno. Mi hermano, mi hermana, en ella habita el Espíritu Santo. En mí habita el Espíritu Santo. Dios me guarde, la sangre esto me cubre, la sangre esto la cubra. Si yo me ofendo a ella, yo no me estoy metiendo con ella, yo estoy metiéndome con Dios, porque es mi hermana y Dios se duele. Y el Espíritu Santo se contrista y se aparta, se aleja de nosotros. Por eso es que el Señor dice y está empeñado constantemente, dice, ama a tus enemigos, bendícelos. No dice al que te hace bien, tú le vas a hacer bien. Oro, bien hace porque te hace bien. Pero si tú haces bien al que es tu enemigo, Dios dice, wow, tú eres hija mía, tú eres mi hija, porque amas mi palabra, porque la palabra está en tu corazón y en tu pensamiento. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestros corazones. Las promesas están, pero a veces los obstáculos nosotros mismos los hacemos. Y Dios ve y Dios oye todo. Entonces el Señor quiere que no nos tratemos con aspereza, con malas palabras, ni con rechazo. Dice que hablen, que sea todo lo que sea para edificación. Edificación. Estoy leyendo un libro que dice de la oración, llamados a la oración. No me recuerdo, pero me llamó una parte la atención, donde dice el hermano, el pastor, que él antes criticaba fuertemente a los pastores. Fuerte. Y después él dijo que Dios trató con él y empezó a orar
por ellos. Empezó a orar, a orar. Y el Señor le empezó a mostrar toda la carga y la responsabilidad que en ellos hay. Y se convirtió en un hombre, un laico, o sea, un hombre que apoya a los pastores, o sea, armó su grupo de oración para orar por los pastores. Dios nos ha llamado a orar unos por otros. Orar unos por otros. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Ese es el mandamiento que el Señor nos dice. A tratarnos con buenas palabras. A lo que hablemos sea para edificación. Todos los casos que aquí, por ejemplo, uno que está aquí en la oración, diferentes circunstancias. Pero hermano, yo trato todo llevarlo, Señor, con la palabra. Señor, este caso, porque tu palabra dice esto, esto y esto. Y si vamos a orar, porque la palabra dice, Señor, esto, esto, esto y esto. En grupo, vamos a orar. Bueno, vamos a orar porque, Señor, vamos a orar para edificar, para restaurar. Proverbios 10:21 dice: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios destruye su falta de sentido común. Las palabras del justo animan a muchos. Entonces, realmente, hermano, hay una promesa. Yo tengo las mías, ¿verdad? Mi hermana, todos aquí. Cada uno Dios les ha revelado una palabra. Promesas para su familia. Promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de restauración, promesas de infinidades. Pero hoy el Señor está hablando, ¿verdad? Y me habla a mí de que enfoque mi mirada, que no pierda mi mirada a Cristo, no desenfoque mi mirada. ¿A dónde estoy colocando mis ojos? Los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y eso Jesús siempre el Señor lo ha. Fíjate, hay la otra diapositiva. Mire aquí. Números 21, 6 al 8. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba, la serpiente de bronce vivía. Jesús está enseñando, Dios está enseñando al pueblo de Israel a que colocara su mirada en Cristo. Señores, mis amados, coloque su mirada en Cristo, coloque su mirada en la palabra de Dios, coloque su mirada, enfóquese en la palabra. La palabra tiene que estar en tu mente, la palabra tiene que estar en tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Sarrababasata la vacía Maya. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien gobierna tu casa, Rabasaba. Tú eres quien gobierna este lugar, tú eres quien gobierna las mentes, los corazones. Y Rababasata lava. Oh Señor, levanta tu iglesia, Rabasaba, Babasaba. En el nombre de Jesús hay propósitos, hay propósitos, hay propósitos. Rabasata la basaba y sababasata la basaba. Fuego de tu
todo ataque de Satanás que ha querido tocar la mente, los corazones. Oh Señor, ahora en el nombre de Jesús, reprendo el demonio de tristeza, reprendo la desánimo, reprendo la mentira. Ahora, oh Señor, ahora, Espíritu Santo y fuego. Hay ministerio para ti, hay ministerio para ti, hay ministerio. En el nombre de Jesús. Oh Señor, ahora en el nombre de Jesús, quita toda mentira de Satanás, quita toda división. Oh Señor, esta es tu casa. Aviva la iglesia, avívala Señor, avívala Padre, avívala Señor. Oh Sábado Santa, oh Señor, levanta Señor, levanta Espíritu Santo de Dios. Oh Sábado, Padre de la gloria, Señor, tú has traído Señor esta palabra, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, trae el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y toca las vidas. Señor, en esta hora, Señor, levanta la iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Porque no es con nuestra fuerza, Señor. No es con nuestra fuerza, Padre. No es con nuestra fuerza, Señor, que vamos a llegar a las promesas tuyas, Señor. Es con tu Santo Espíritu, Padre. Es con tu palabra, Señor. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, cubre, Señor, a cada hombre, Señor, de esta casa, Señor. A cada pastor, Señor. Padre amado, Sábado Santa, la vacía, rabasaba. Digno eres, Señor, de toda alabanza. Oh Sábado Santa, la vacía, rabasata. Oh Señor, divisita la basata. Espíritu de Dios, sopla, Señor. Sopla, Señor, en el nombre de Jesús. Y trae vida sobre los huesos secos, Señor. Y trae vida, Señor. Y trae vida, Señor. Y el propósito, Señor, que tienes con este lugar, Señor, se cumpla, Padre Santo. Alabanza sea tu nombre. Oh, sana la vasija, babasaya. Digno eres de alabanza, Señor. Digno eres de alabanza. Oh, rabababasama, babasa. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Oh, gloria sea tu nombre. Primera de Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya disensiones, sino que se mantengan en la misma manera de pensar. Es un suplir, hay un suplir. Les pide, les suplica, todos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, vivan en armonía, que no haya divisiones y se mantengan en la misma manera de pensar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor, en la palabra de Dios. Padre, te bendecimos en esta tarde y en esta noche, Señor. Yo te pido, Dios amado, Señor, en esta hora, que el que está desanimado, Señor, tú lo ayudes. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea soplando vida, Señor. Quita toda duda, Señor, en nuestras vidas, Señor. Quita toda incredulidad, Padre Santo. Y rababasama, babasía, labashaba. Todo lo que quiera agobiar